podemos ir comenzando. No sé, la disposición de la oración la tienen ustedes, no sé quién empezará. Raúl, fíjate si podés empezar a compartir pantalla. Me gustaría verle la cara, por favor, a los sí. No sé si se ve ahí. Buenas tardes a los cuatro, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, si pueden compartir, pueden empezar. No sé si se ve. ¿Todavía no? No. Ahí dice que empezó, pero todavía no se ve nada. Ahora estamos viendo tu pantalla, Raúl. Creo. ¿Vos lo has puesto como coanfitrión a Mamaní? Ahí está. Ahí está, perfecto. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, nuestro equipo va... Ahí empezó. Listo. Bien, ¿para qué? Bueno, nuestro equipo va a presentar el tema de derrame en tierra y remediación. Nuestro equipo está compuesto por Raúl Mamaní, Brian Pérez, Abella Magalí y Gallardo Liz. Ahora mi compañera Magalí va a dar una introducción acerca de este tema. Maga. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, como sabemos, el petróleo es la principal fuente de energía para muchas actividades humanas en la sociedad actual, como lo pueden ser la industria, la minería y el transporte. El petróleo y sus productos de refinación son sustancias específicas y únicas, puesto que son mezcla de varios hidrocarburos y otros compuestos cuyas propiedades físicas y químicas son muy variadas. Este hecho determina el gran impacto que generan cuando ocurre un derrame. La explotación y el transporte del petróleo son las principales fuentes de contaminación por hidrocarburos, ya que aproximadamente el 60% de la producción mundial de petróleo se transporta por vía marítima, y se calcula que el 0,1% de todo esto se derrama al mar, que son cerca de 2,2 millones de toneladas al año. Consideramos derrame o fuga de los hidrocarburos a todo vertimiento o descarga de estos en el ambiente. Después de que ocurre un derrame o fuga de hidrocarburos, su comportamiento físico es un factor trascendental a considerar para evaluar los peligros sobre el medio ambiente. Siempre que se produzca un derrame o fuga, el propietario o responsable debe adoptar las acciones inmediatas pertinentes a la reparación, recuperación y o limpieza necesarias en las áreas afectadas. Los daños que implica un derrame de petróleo pueden significar una verdadera catástrofe, así como también los gastos que derivan el mismo son cuantiosos. Por todo esto antes dicho, un adecuado plan de contingencia para enfrentar los derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas pueden facilitar las operaciones de respuesta. Ese es el elemento clave que nos permite transformar un eventual desastre en una situación de daños moderados. Ahora en la siguiente filmina vamos a ver lo que son las causas y consecuencias de estos derrames. Como principal causa podemos tener la ruptura de oleoductos, que pueden ser causadas por un sabotaje, derrames por corrosión, fallas en accesorios o conexiones, causas externas o causas naturales, pueden también causarse fallas en la construcción o fallas operativas. Además tenemos como otras causas fugas y derrames en un aparato individual de bombeo, la falta de inversión en las instalaciones, como tanques, cañerías, válvulas, etc.,
Además, la última causa puede ser como un descontrol en la producción. Ahora, consecuencias de un derrame pueden ser actividad carcinogénica en detrimento del hombre y los animales de la zona afectada, contaminación de suelos y contaminación de aguas subterráneas, además de pérdidas en plantas industriales. Ahora vamos a pasar en la siguiente filmina a ver las normas que regula todo esto. Con respecto a las normas que tendremos en cuenta debido a una de las consecuencias que va a ser el derrame de este hidrocarburo, va a ser la política ambiental nacional, que es la ley 25675, y otra ley 24051, que es la de residuos peligrosos. Con respecto a la ley 25675, el artículo 2, inciso K, nos dice que nosotros debemos establecer procedimientos, mecanismos adecuados para minimizar el riesgo ambiental y prevenir y mitigar las emergencias que este derrame de hidrocarburo puede llegar a ocasionar y recomponer estos daños causados por esta contaminación ambiental. La ley 24051 nos dice que se evaluarán los sitios contaminados con estos hidrocarburos y se deberá tramitar un plan de tareas para el manejo de este tipo de contingencias. Pasar a la siguiente filmina. Bueno, para las técnicas de control y contención de estos derrames, previamente a las acciones a ejecutar por un derrame de hidrocarburos, se debe verificar la existencia de un material para poder controlarlo. Bueno, con los que se producen sobre el suelo, se debe identificar la fuente, aislar el lugar, recuperar el producto que se encuentre sobre el suelo, retirar el material contaminado y realizar un tratamiento en un lugar determinado que reúna las condiciones, cosas que no pueda afectar al medio ambiente. En el caso de derrame que se produzca en un cuerpo de agua, para prevenir la contaminación del mismo, se usan diques o bermas de contención, o utilizando materiales absorbentes, barreras absorbentes, desviando, claro, el hidrocarburo derramado a depresiones naturales del terreno, que es una fosa cubierta de geomembrana para la recolección del hidrocarburo. Aquí tenemos unas imágenes. Y en cuanto a la descripción de estas técnicas, de algunas de las técnicas para la contención, pueden ser las bermas de desviación, que son construidas con materiales disponibles, que son las tierras, sacos de arena, gravas. Bueno, estos son para evitar que los flujos de hidrocarburos a un punto de recuperación o alrededor de un área vulnerable. Son utilizadas generalmente en terrenos de declive de leve a moderado. En cuanto a las de contención, también son construidas con los mismos materiales, pero estos son más que todo utilizados para contener el flujo del hidrocarburo en terrenos relativamente planos o declives bajos. En cuanto a las zanjas de intersección, son para intersectar o desviar el flujo de hidrocarburos superficiales a puntos de recuperación alrededor de áreas vulnerables. El bloqueo de alcantarillas, se usan tablas, sacos de arena, gravas o sedimentos que son utilizados para bloquear estas alcantarillas como medio de contener el flujo de hidrocarburos a fosas, riachuelos u otros drenajes que alimentan las alcantarillas. En los diques de bloqueo son construidos cruzando el lecho de los ríos a zanja u otros cursos de drenaje de poco o ningún flujo de agua para bloquear y contener cualquier flujo de hidrocarburos. En cuanto a los diques de flujo de agua, se construyen diques a través de alcantarillas, zanjas, quebradas llenas, entre otras, para contener el flujo de hidrocarburos sin obstruir el flujo de agua, claro. En cuanto a las barreras absorbentes, bueno, como la palabra lo dice, están hechas con materiales absorbentes que son utilizados para contener y recuperar el hidrocarburo en vías de drenaje, corrientes quebradas o pequeños ríos. Bueno, que estos son útiles para atrapar el hidrocarburo a niveles inferiores de diques. Y en cuanto a las barreras del río para desviar el hidrocarburo, bueno, estas barreras se colocan en los ríos en un ángulo para desviar el hidrocarburo de áreas que son habitualmente sensibles o vulnerables, o para desviar a canales laterales también, hacia orillas donde ésta se puede contener y luego recuperar.
Con respecto a los puntos y datos importantes para el uso de barreras, solventes y remoción manual, tenemos que tener en cuenta, con respecto a las barreras, determinar la prioridad de protección. Debemos decidir qué áreas van a ser protegidas o cuáles van a ser destinadas a recolección de hidrocarburo derramado. También tenemos que seleccionar rápidamente los puntos adecuados para poder fondear las barreras. Tenemos que considerar la seguridad, facilidad, velocidad de despliegue y los arreglos adecuados para el almacenamiento, mantenimiento y reparación. Y tenemos que revisar los daños existentes para poder así seleccionar el tipo de barrera para satisfacer esta necesidad. Y tenemos que tener en cuenta las limitaciones que poseen estas para poder contener el derrame. Con respecto a los puntos a tener en cuenta, los puntos importantes para el uso de solventes, el uso de solventes no está muy generalizado. Su utilización es limitada, debido a que posee limitaciones importantes, como los vientos y las corrientes suelen dispersar estos solventes que están impregnados en áreas muy extensas. Y también, generalmente, es necesario quemarlos, lo cual no siempre es fácil debido al lugar en el que se encuentra el derrame y también que genera contaminación del aire. Los solventes pueden ser tanto de origen natural como la paja, el acerrín, etc. Y la utilización de este va a depender del hidrocarburo que tengamos presente. Luego, con respecto a la remoción manual, vamos a tener este mecanismo se ha generalizado aún más. Lo que tenemos que tener en cuenta y recordar para esto es que se establecen la utilidad de recuperación del hidrocarburo. Tenemos que tener en cuenta el tipo de combustible a ser recuperado. También tenemos que seleccionar un recolector teniendo en cuenta diferentes criterios como capacidad, rendimiento, el peso, fuente de poder y costos. Tenemos que averiguar la disponibilidad de bombas o algún otro sistema de aspiración del hidrocarburo. También tenemos que asegurarnos que esté preparado el apoyo de la operación de bombeo que vamos a necesitar y el almacenaje o la disposición para el combustible. También tenemos que disponer de inspecciones regulares por algún tipo de falla que pueda llegar a presentar y principalmente tenemos que tener un personal que esté permanentemente entrenado para este tipo de técnica. Pasar a la siguiente, Filmina. ¿Listo? No, falta, profe, ahí ya terminamos. Anteriormente, los suelos contaminados con hidrocarburos tradicionalmente eran excavados para su exposición en un relleno sanitario o aislados en el sitio, con el uso de distintas barreras para prevenir el movimiento de los contaminantes del sitio o estar en contacto con los humanos o animales. En términos de manejo de riesgo, estos enfoques estaban encaminados a controlar la vinculación del sitio peligroso con un receptor sin tratar la fuente de contaminación. Las primeras aproximaciones en cuanto a la contención del suelo contaminado estaban basadas justamente en la limitación de la comprensión del comportamiento del contaminante. Los tratamientos pueden clasificarse de diferentes maneras en base a los siguientes principios. Uno, en la estrategia de remediación; el segundo, en el lugar en el que se realiza el proceso de remediación; y el tercero, el tipo de tratamiento. Es importante mencionar que estas clasificaciones proporcionan diferente información acerca de las distintas tecnologías de remediación. En primer lugar, tenemos las estrategias de remediación, que existen tres estrategias básicas que pueden ser usadas por separadas o en conjunto para remediar la mayor cantidad de sitios contaminados. El primero es la destrucción o modificación de los contaminantes.
el segundo es la extracción o separación, y el tercero es la aislación o inmovilización del contaminante. En segundo lugar, el lugar de realización del proceso de remediación, que es en general, que consiste en general de dos tipos de tecnologías. En primer lugar, la que es in situ, que son aplicaciones en las que los contaminantes son removidos del suelo, contaminados sin necesidad de excavar el sitio. Y ex situ, que es en el que se realizan distintos tipos de tecnologías que requieren la excavación o tragado o cualquier otro tipo para remover el suelo contaminado a través para que después pueda realizarse algún tipo de tratamiento cerca del sitio o lejos de él. Luego tenemos dos tipos de tratamientos, que existen tres principales, que son debido al principio utilizado en la tecnología y al enfoque del tratamiento clasificándose en térmico, biológico y fisicoquímico. Aunque cabe destacar que en muchos de estos casos se lleva a cabo la combinación de estos procesos, ofreciendo así una mayor efectividad en la remediación del suelo. El primero es los tratamientos térmicos utilizan el calor para incrementar la volatilización, quemar, descomponer o fundir los contaminantes en el suelo. Estos tratamientos para contaminantes orgánicos implican altas temperaturas de más de 1000 grados, como la incineración o la vitrificación, donde destruyen el contaminante y parte de la matriz. En cambio, los tratamientos biológicos, tanto microorganismos invertebrados, terrestres o plantas, han sido utilizados o explotados como agentes potenciales para la remediación biológica del suelo, basados en las actividades microbiológicas o metabólicas para degradar, destruir, así como modificar o remover el contaminante a la forma de producir, productos metabólicos inocuos. Estos pueden involucrar un aumento de la población nativa o la manipulación del medio para implementar la eficacia de las poblaciones. Y bueno, después están los tratamientos fisicoquímicos, que es un tratamiento que utiliza propiedades físicas o químicas del contaminante o del medio contaminado para destruir o separar la contaminación. Cabe señalar que este sistema puede ser utilizado en conjunción con enfoques de atenuación o, en el caso de aguas subterráneas, transformándolas en contaminantes de una forma más aceptable, obteniendo a largo plazo la remediación del suelo. Los tratamientos más comunes son la solidificación, extracción de vapor, inyección de aire o oxidación y reducción. Y bueno, acá podemos ver algunas ventajas y desventajas que ofrece cada método. Pasamos a la siguiente, Firmina. Bueno, por parte de la UNCUYO podemos ver la innovación la investigación de la profesora Cecilia Medaura, el cual dio como resultado un tratamiento biológico a base de ciertos tipos de hongos para la remediación de suelos contaminados, que este tipo de hongo tiene la capacidad enzimática de degradar contaminantes pesados. Además, el proceso es más rápido que el que se utiliza actualmente. El tratamiento consiste en remover la tierra contaminada colocándola en contenedores. Luego es sometida a un proceso de descontaminación de suelo. El grupo de trabajo utiliza la microflora bacteriana del suelo, utilizándose nutrientes y fertilizantes, así como hidratación y aireación a través de la remoción mecánica de la tierra, obteniéndose así una forma de biopila, que es un tratamiento biológico. Bueno, al siguiente, Firmina. Bueno, después de todo lo visto, podemos concluir entonces que el conocimiento de los factores que intervienen en el comportamiento de un derrame es necesario porque son los que nos permiten aplicar los métodos más eficaces y económicos para controlarlo.
Entonces, por más pequeño que sea un derrame en tierra, el trabajo de recolección, limpieza y restauración del área dañada dan lugar a gastos significativos por el tipo de equipos que se necesitan utilizar, como lo pueden ser camiones, excavadoras, cisternas, etc., y por la duración de estos trabajos. Si bien se van mejorando los métodos para la prevención y o remediación de los suelos, es de suma importancia intentar evitar que estos incidentes ocurran, más que nada por el medio ambiente y por sus gastos cuantiosos. Es muy importante estar preparado para estos casos de contingencia, ya que los derrames de hidrocarburos no siguen patrones muy definidos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Aplausos. ¿Y los aplausos? Ahí vemos que estos tres temas, salud, seguridad y medio ambiente, hoy en día son condiciones de trabajo en todas las empresas. O sea que nosotros, ustedes principalmente que van a empezar a transitar por todas las empresas, no tienen que estar ajenos a estos temas. Por eso es la reunión y la transversabilidad del tema. Es muy importante que ustedes dominen o charlen diariamente de estos temas, porque es lo que viene y es lo que le van a pedir en todo trabajo. No sé, Mario, si querés decirle unas palabras a los chicos. Sí, quisiera, por favor, Gustavo, un par de minutos para charlar con los chicos, pero ¿me pueden sacar la pantalla esta de la presentación, por favor? Ahí puede compartir. Bueno, chicos, mis felicitaciones por la presentación, muy entendible. Quisiera entender un par de cosas, por eso van mis preguntas. Entiendo que Gallardo, no sé su nombre, Gallardo. Liz Gallardo. ¿Cómo? Liz Gallardo. Liz. Entiendo que Liz ha sido la líder de este equipo. No sé si lo han asumido ustedes, la han elegido como líder del equipo. Entiendo que Raúl Mamanías, el presentador de la presentación, valga la redundancia, de la presentación, ¿no es cierto? Y Magalí y Brian creo que han sido un poco el soporte y la temática que han estado dando de la presentación que han hecho. Si es así como yo le he dicho, y Gallardo ha asumido el rol de parte de ustedes, de líder del equipo, estaría muy bien. De no ser así, Gallardo se ha presentado como una líder del equipo y ha manejado muy bien las distintas partes de lo que se ha estado hablando. Mi pregunta es, ¿fue elegida Liz como líder o usted asumió el rol de líder? Yo le respondo desde lo que creo, que desde en un principio... Está hablando en nombre del equipo, Liz, por eso le estoy preguntando. Claro, en un principio fue como asumido, pero no hubo... Después vi que los chicos sí como que cedían un poco ese lugar. Pero o sea que no fue elegida, sino, eso se llama líder informal, cuando no es elegido por el grupo, sino que la persona tiene las características de ser líder y se impone como líder dentro del equipo. Así que la felicito, Liz, por su actitud frente al desafío de esta presentación. Todos han estado bien, algunos se han notado un poquito más que leían que otros, pero vaya la posibilidad de poder hacerlo a través de este tipo de sistema, a través de las presentaciones de este tipo. Por eso tengan en cuenta la importancia que tendría esto si ustedes lo hubieran hecho en forma presencial, ¿no es cierto?
en forma presencial no se lee, sino que se explica. Entonces debe llevar un poco más de esfuerzo. En algunos fue muy notorio la lectura, ¿no es cierto? Incluso que tenía problemas para leer también. Así que, de todos modos, creo que ha sido una hermosa experiencia haberlos escuchado. Esta es la primera experiencia que tenemos en una cátedra que no es la cátedra de gestión, y como dice el licenciado Sareb, esta transversalidad que nosotros queremos darle a los conceptos del saber ser, y también asociado a los temas de seguridad, medio ambiente y salud, nos van a permitir que ustedes puedan llegar a quinto año con todas las capacidades necesarias como para enfrentar el desafío de la vida laboral con mucho más éxito del que actualmente se está logrando. Así que, como corolario a todo esto, y dándole las gracias a Gustavo y a Luis, nuevamente los felicito a los cuatro, y me impresionó su capacidad de liderazgo, Liz. Así que felicitaciones. Muchas gracias, profe. Gustavo y Luis, muchas gracias por haberme permitido presenciar esta presentación, vaya la redundancia, y estoy disponible para cuando quieran hacerlo nuevamente, ¿eh? Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hasta luego, chicos. bueno, Que pasen bien. Hasta luego. Continuamos entonces con los Y háganle temas caso. de la semana que viene. Chao, profe, hasta luego. Mari. La semana que viene sería la otra, jueves también. Sí, vemos jueves o viernes de acuerdo al email que mandan los chicos. Perfecto, estoy a tu disposición. Estoy a tu disposición, Gustavo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Luisito, habíamos quedado en que tenemos que hacer el práctico de las presiones. O está por elegir, o damos la clase mañana y hacemos el práctico hoy, o damos la clase hoy y hacemos el práctico mañana, porque es el último práctico antes del parcial. Profe, una consulta. Con respecto al parcial de la semana que viene, ¿es cierto? Nos van a tomar en la parte práctica eso de interpretar los tracks, de las desviaciones, los ángulos de inclinación y demás. Hay un ejercicio que tenemos que hacer hoy, que ese entra en el parcial. Ah, va a ser así como veníamos haciendo, por ejemplo, un ejercicio que se ha vinculado así al completado de tablas, fórmulas, cálculos y demás. Exactamente, un ejercicio y la parte teórica. Ah, perfecto, o sea que el práctico que vamos a hacer hoy o mañana va a ser el que entraría, por decir, la parte práctica para la semana que viene. Exacto. Y todo lo que hemos visto de los 3 prácticos de esto es lo que entra a nivel teórico. Sí. Perfecto, buenísimo, gracias. ¿Puede ser que hagamos la práctica mañana y hoy veamos la teoría? Eso, preguntarle al profesor. Venimos de rendir un parcial y estamos... Claro, estamos re quemados, profe. Estamos re quemados. Venimos a rendir un parcial. Puede ser mañana, coya. Así participamos más y todo. Yo no tengo problema, Gustavo, como dispongan. Bueno, si los chicos están requemados, como dicen, darle clavo, ¿no? Teníamos la parte de testigos laterales, la parte del transporte de las herramientas y no me olvido de nada, testigos esos temas los va a incorporar en el parcial. Mirá que son conceptos un poco complejos, digamos. Y para el parcial tenemos tres herramientas. Sería limiter, resonancia magnética y presión de formación. Eso es básicamente lo que entraría en el parcial. Estas dos, testigos
Testigos laterales y transporte. Quedarían para el otro. Aparte, digamos, el transporte que quedaría para el otro, si no hay problema. Bien. Ah, Sí, o sea, porque perdón. son conceptos que hay que madurarlos un poquito como para introducirlos en. Ah, ¿Y el otro ya sería el parcial oral o no? No, digamos, el parcial que viene es escrito. ¿Y el otro? Sería el último escrito. Después Bien, viene el gracias. oral. Ah, o sea, una pregunta. Entonces lo que va a hacer para el parcial de la semana que viene es la teoría que hemos visto hasta ahora y el práctico que vamos a hacer mañana. Exacto. Perfecto. Entonces, práctica de mañana, teoría de todo hasta lo que hemos visto hasta del práctico 4. Sin incluir lo que veamos hoy. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Mira, si querés, yo estoy actualizando la información, por eso cambia todos los días con esta tecnología. Estoy actualizando la información de transporte y no está lista para hoy. Si querés, la doy mañana. En todo caso, podés dar testigos laterales o lo doy yo. Y arrancamos con el trabajo práctico, por lo menos lo planteamos el trabajo práctico hoy y yo doy transporte mañana. ¿Qué te parece? ¿A mí, profe? No, Gustavo. Ah, bueno, porque no tengo que opinar nada. Compartiendo opiniones, Lautaro. No, pero lo que pasa es que dar transporte mañana más el práctico. No, yo creo que da para dar testigos laterales hoy y plantear el práctico para que lo vayan madurando. Y en todo caso, mañana, si no querés introducir, digamos, material que no va a entrar en el parcial, continuamos con el práctico y si no, comenzamos con transporte. Eso es lo que te decía. Porque, digamos, vos querés dar una clase de transporte exclusivamente la clase. No, lo que habíamos hablado, Toda las la tecnologías clase. MWD y esas tecnologías. Correcto, pero yo quería darlo junto con ¿Con testigos? Con testigos laterales. Claro, Bueno. o sea, todos juntos, así, digamos, o damos testigos hoy y mañana damos cosas y el ejercicio. Sí, transporte mañana. lo estoy actualizando, por eso te digo que no lo puedo dar hoy. Transporte no lo puedo dar hoy, si querés lo doy mañana, con testigos laterales. Bueno, hacemos una cosa, damos testigos laterales y mañana damos transporte y el ejercicio. Vamos con eso. Dale. Porque los chicos no quieren hacer el ejercicio hoy porque están quemados, no sé qué tienen. Bueno. Al pelo. No es muy complicado tampoco, o sea. ¿Cómo? No es tan complicado. Bueno, dale. Para que voy a buscar el ejercicio. Que no lo tengo más. Si lo tenés, si no, te voy Acá lo tengo, acá lo tengo. ¿Lo tenés? Ya está bien. Ok.
Ahí abrió, pero no lo veo en el Zoom. No, lo que pasa es que está en la otra, creo que está el Zoom de los chicos. ¿Qué necesitas, Gustavo? ¿Querés que te...? No quiero ver el, digamos, ya está abierto el programa y no lo veo en el Zoom. Ah, porque estaba compartiendo el otro chico. Fíjate Correcto, si tenés, si A tenés ver, el control vos. No sé si lo pusiste como administradora a alguno de los chicos. no, sigue todavía con el... Ahí está. ¿Se ve ahora? Ahí vamos. Bien. Bueno, ¿ven bien ahí? Sí, profe. Sí, profe, lo estamos viendo. Perfecto. Vamos a ver una herramienta que sirve para sacar muestras de la pared del pozo. Es una herramienta a cable que es distinta a la que se baja con caño y saca coronas. Esta se baja con cable, es una herramienta que se baja con cable y saca pequeñas muestras de la pared del pozo. Es una herramienta que tiene unos cilindros o balas que van en la herramienta y van acopladas por un cablecito y es una especie de sacabocado cuando impactan con un disparo en la formación. Estos, digamos, estas balas van unidas a la herramienta por un cable y tienen un compartimiento lleno de pólvora que se hacen explotar
y tiran la bala contra la formación. Como están sujetas con un cable, tienen un recorrido limitado y sacan la muestra en la formación. Cada una de estas balas, digamos, a través de una llave, podemos controlar el disparo de cada una de ellas. Y acá está la secuencia. Yo por intermedio de un rayo gamma o un SP me tirando del cable puedo sacar la herramienta de esa posición e ir a otra posición hasta que gasto todas las balas o la cantidad de muestra que me pide el cliente, saco la herramienta y la saco con las muestras en la bala, digamos. Esta es una fotografía de más o menos cómo sale la... ¿Se le trabó el profe? Tampoco lo escuché. Gustavo, Y se los corta la comunicación. testigos, sí, como es la conexión está débil. Creo que apagarse la cámara mejor para que no le consuma tanta banda. Tendrías que detener el video, Gustavo, para que no te consuma tanto ancho de banda. Sí, estoy viendo. No, pero es la conexión, no anda así. Pero bueno, vamos a apagar la cámara. Acá están las muestras que saca la herramienta. Son unos cilindros de más o menos 2 pulgadas y de diámetro 1 pulgada menos. Si podés volver a la imagen anterior, porque yo creo que se cortó bastante. Son muestras. Sí, sí. Y gracias. Esta bala que está acá penetra en la zona, atadas con estos cables de la herramienta. Luego la movemos la herramienta con el cable y vamos a otra posición, y como son muchas balas, podemos hacer varias capas, sacar muestras de varias capas o repetir la misma. Así es como salen en la superficie llenas de lodo, y así salen los barrilitos llenos con la muestra. Luego se sacan las muestras de ese tipo y se ponen en un frasquito y se mandan al laboratorio. ¿Y qué sacamos en el laboratorio? Sacamos la permeabilidad, la porosidad, la saturación, la hacemos, digamos, no la calculamos ya con perfiles, ya lo hacemos sobre una muestra, sobre un testigo. Después, otra técnica es con testigos rotados. Digamos, esta herramienta del testigo rotado
ya no tiene una explosión de una carga y con un impacto en la pared del pozo, sino que tiene un taladro que al girar va para la forma que no le hace daño a la formación, porque la otra, el impacto las condiciones naturales del pozo. En cambio, esta forma de rotación, de sacar la muestra, es más, para la muestra es más sana, digamos, las propiedades no varían tanto. Entonces, por rotación, entra la herramienta a la pared del pozo y saca la muestra. Luego, cuando ya llega a la profundidad exacta, se corta la muestra y cae dentro de la herramienta la muestra hacia un depósito y va sacando otras capas. Retraigo, digamos, el pistón y voy a otra capa a encerrar. Todas las muestras van al laboratorio y se sacan las propiedades como la porosidad, la saturación, y se obtienen esos datos y después se cotejan la zona de estudio sea bien evaluada. Estas son las coronas que se ven en el microscopio. Y así funciona. O sea que las muestras estas son pequeñas en comparación con las coronas. Las coronas del pozo se miden por metro y tienen el diámetro del pozo. Esas son más importantes. Pero estas muestras también son importantes y son más pequeñas. Las que son extraídas a cable, digamos, son más pequeñas. O sea que tenemos una herramienta con muchos, digamos, vasos, con muchos sacabocados. Dentro de la capa hacemos explotar la carga y sacamos la muestra. Eso, digamos, es un sistema por impacto. En cambio, es un sistema rotado, por eso se le llaman testigos rotados. Y digamos, el testigo rotado tiene mucho menos daño que el testigo por impacto. Luego que sacamos todas las muestras, las mandamos al laboratorio y le evaluamos la permeabilidad, la porosidad y la saturación reales. Y con esos datos ajustamos los perfiles. Ajustamos el M, el N, y todos esos parámetros que en la práctica no es 1 y 2 exactamente, sino que lo vamos variando de acuerdo a los resultados de corona. Para eso sirve. ¿Alguno tiene alguna pregunta? No, profe.
Bueno. Profe, se corta, creo. O yo lo escucho mal. No sé si soy yo solo. Sí, Puede se ser. corta a veces. Queda como en silencio y sigue hablando, profe. ¿Qué parte no escucharon? Profe, y hay una compañera que está en espera. Está en la sala de espera, una compañera. Ahí está. Entonces habría dos herramientas, una por impacto y otra agotado. ¿Está claro? Ambas tienen un set de rayos gamma o SP para poder posicionarnos, para ver dónde está la capa. Porque esto sirve para, digamos, para capas permeables, para la zona de interés. No nos importa sacar un testigo en una arcilla. Entonces nos posicionamos con el SPI hipergama. Y este es más o menos el aspecto que tienen los testigos cuando nosotros sacamos la herramienta y estamos en la boca del pozo. Luego el ingeniero de perfilaje sabe el recipiente y lo rotula con la profundidad. Parece sencillo, pero se hace con viento y temperatura bajo cero, si no pregúntenle al profesor Luis. Que hubiera sacado unos cuantos también. Con esas condiciones de tiempo. Eso se perfila una inducción, se hace por perfil de porosidad y al último se te piden testigos rotados. Y tenés que ir con la herramienta y sacar lo que te pide el cliente. En un pozo normalmente se pueden sacar 2 carreras de testigos, que serían unas 30 muestras, 40 muestras, y lo pueden... Esto se usa mucho en el sur, en Comodoro Rivadavia, porque ahí, digamos que el petróleo tiene la misma resistividad que el agua de formación. Tiene un agua de formación dulce. Y la resistividad del petróleo es dulce, entonces vos le aplicás Archi y no sabés si hay agua o hay petróleo. Entonces agarrás el testigo rotado y con un sistema de fluorescencia se ve si tiene petróleo la capa o no. Hoy en día, después, ya la resonancia magnética se está popularizando y estos sistemas, digamos, cuando uno acierta en los pronósticos, con la prognosis, va dejando los testigos de lado, ¿o no? ¿Qué dudas tienen, chicos? Profe, sinceramente, ¿Cómo se imagina que profe, ¿me escucha? Hola, profe. Sí, te cortabas un poco, pero te escucho. Sí, te Yo escucho. sinceramente escuché la mitad porque se me cortó a mí, no entendí mucho. O sea, sí entendí que extraía muestras y Sí. hasta ahí, digamos.
pero no sé nada más, o sea, no, porque se me cortó a mí, no lo escuchaba. Bueno, se extraen muestras con dos sistemas distintos. Un sistema por impacto y un sistema de rotación. El sistema con impacto tiene estas cargas y estos vasos que hacen una especie de sacabocado y con una explosión, lo tiran contra la pared del pozo. Este sacabocado penetra y saca la muestra. El otro sistema es, rota, corta la muestra y la saca. En este sistema, el daño que se le hace a la muestra es menor que el otro. Y luego se mandan para sacar la porosidad, la permeabilidad y esos parámetros que nosotros también sacamos de los perfiles. Exacto. Entonces se llevan los parámetros de los perfiles a lo de la muestra, digamos. Bien, profe, ahí se entendió. Sí. O sea que en la industria hay dos sistemas para sacar muestras. El sistema de coronas, que es con el perforador, con caños, que va sacando, digamos, muestras por metro al diámetro del pozo. Y después el sistema con cable, que saca testigos rotados de impacto, que son mucho más chiquitos, pero también el dato es valioso. Bueno, ahí estaríamos, Luis. Ok. ¿Querés que presentemos el práctico? Sí. No sé si tienen alguna duda, chicos, con esto. No sé si se les cortó a todos, se les cortó a alguno. Si tienen alguna pregunta para hacer con esto, en todo caso se las podemos responder ahora. Y ver una introducción a lo que sería perfilaje de pozos horizontales. Si les parece bien así, si están muy cansados no les voy a dar el práctico. Eh, Igual, más va, se entendía. ¿Cómo, Facundo? No, que se entendía bien. No hay problema. Bueno, O sea, se ok. cortaba, pero se Sí. llegaba. Y con los PDFs también se entiende bien, así que por mi parte también entendí. Ah, perfecto. Bueno, entonces si no tienen dudas, vamos a pasar a otro tema. Profe, Sí. ¿qué apunte es este? ¿Cómo? Este tema, ¿qué apunte es? Testigos laterales. Ah, bien. Ok. Entonces, dame un minuto. Este tema no entra en el tercer parcial, ¿o sí? No. Ah, bien.
Ok, voy a compartir una pantalla, Gustavo, y arrancamos con Sí, transporte. para que quiero decirles cuáles son los PDF que entrarían en el Ah, parcial. perfecto, perfecto. Entra el que dice, ¿me escuchan bien? Sí, profe, se escucha. Sí. Que Sí, dice profe. Dismitter. El que dice imagen microresistiva. Resona. El que dice RNN, aplicaciones y beneficios. Y entra el que dice ensayador. Ensayador. Lo que vimos hoy, aparte, es testigos laterales. Bien. ¿Y resonancia, profe, también? Sí, por supuesto. Ah. Resonancia y RMN, aplicaciones y beneficios. Por ahí se escucha como si te hubieras tomado unos vinos, Gustavo. Ya lo de la... No, ¿cómo? ¿Cómo sí? Pero es una cuestión No, anda mal, tecnológica, no van el a pensar. internet se corta mucho acá. Yo vivo lejos y no tengo fibra óptica ni nada de eso que tienen. Pasé al cable de DirecTV, no, de DirecTV no, del otro de Supercanal, y así anda. Sí, sí, pero no hemos tenido problemas de este tipo los días anteriores, Gustavo. No sé, hoy debe estar baja el Sí. ancho de banda, porque no hemos tenido esos problemas antes. Ajá. Bueno, Bueno, esos son los PDF. Ahora, Luis, querías pasarle algo. sí, les voy a pasar unas imágenes dándole un panorama de lo que sería el transporte de herramientas en pozos horizontales, para que tengan un panorama general de qué se trata este tema. Lo que no tengo son los videos, porque todavía no están listos, y se los voy a pasar mañana, junto con el trabajo práctico. Pero vamos a ver en general cómo sería ese tema. Lo único que quiero es terminar de pasar lista. Celedón Victoria, ¿está? Sí, profe. Ok. Y Rodríguez Joaquín. Me imagino que todavía no entra porque estaba cursando la otra materia. Ok. Bárbaro. Si llega a entrar, por favor, díganle que me avise, así le pongo el presente. Perfecto, yo le digo. Gracias. Bueno. Vamos a arrancar entonces con esto. ¿Están viendo la imagen? Sí, profe. Sí, lo vemos. Ok. No sé si ustedes ya han tenido noción de lo que es un pozo horizontal y han visto este tipo de tecnología de perforación en alguna materia, pero básicamente lo que tenemos es, digamos, nosotros hemos estado estudiando las tecnologías que se utilizan para poder detectar cuáles son las pay zones, es decir, las zonas digamos, son de utilidad desde el punto de vista petrofísico, y estuvimos viendo varias tecnologías de perfilaje para poder detectar cuáles son los horizontes de las capas que nos interesan desde el punto de vista del petróleo y el gas. Si nosotros perforamos, ya vimos que los pozos normalmente se desvían un poquito porque la herramienta de perforación, si no es dirigida, tiende a posicionarse en forma perpendicular al buzamiento de la capa. Entonces, normalmente los pozos que nosotros consideramos verticales, en realidad no lo son tanto, y lo vimos en el trabajo práctico de Dismitter. Ustedes vieron cómo se desviaba.
naturalmente. Pero hay una tecnología que a nosotros nos permite, una vez que detectamos cuál es la zona de interés, poder introducir la herramienta de perforación dentro de esa zona de interés, que podría tener una altura de 3 o 4 o más metros, a lo largo de 300 o 400 metros de largo, sin salir de esa capa. Eso se logra a través de motores de fondo, que son, a diferencia del trépano, herramientas de perforación que permiten dirigir el ángulo de inclinación de la perforación, de la herramienta de perforación, y poder introducirse adentro de un objetivo a lo largo de cientos de metros. Es decir, que si yo tengo una capa de una altura de 3 metros, la permeabilidad y la capacidad de extracción de fluido en un pozo vertical en una capa de 3 metros va a ser una, pero si yo me introduzco dentro de esa capa, por decir así, en 200, 300 o 400 metros, la capacidad que voy a tener de extracción de fluido en ese tipo de proyecto va a ser 100 veces mayor, por poner un número, podría ser más. Entonces, las ventajas de realizar pozos horizontales en zonas donde se tienen horizontes perfectamente determinados son muy grandes. Y de hecho, es la tecnología que se utiliza normalmente en los pozos offshore, donde se tiene una plataforma que perfora múltiples pozos en varias direcciones para introducirse dentro de esas capas. Obviamente, con la tecnología convencional de perfilaje de pozos, a través de cables de perfilaje, se hace muy difícil poder registrar en la zona horizontal estos pozos, por lo que se utilizan entonces tecnologías distintas, tecnologías asistidas, en las cuales se utilizan medios distintos al cable para posicionar la herramienta en cada profundidad. Entonces, en un pozo horizontal vamos a ver cuáles son esos medios que se utilizan, que a veces utilizan el cable, digamos, como medio de transmisión de la información hacia el equipo de superficie y otras veces no. Entonces lo que tenemos básicamente es una clasificación en base al soporte para el movimiento de la herramienta. Tenemos perfilaje con asistencia de cañería de perforación. ¿Qué es el perfilaje con asistencia de cañería? Nosotros bajábamos en los pozos verticales con toda la herramienta de perfilaje colgada, por decirlo así, de un cable especialmente diseñado que tenía uno o más conductores eléctricos a través de los cuales yo le entrego energía a la herramienta, la energizo, y otros conductores me permiten motorizar en el caso de que tenga que abrir o cerrar patas de algún calibre o de un dimeter, por ejemplo, y también me permite transmitir toda la información, todo el string de información de cada una de las herramientas que tengo conectadas al equipo de superficie para su procesamiento. En el caso de las herramientas asistidas, lo que se hace, en vez de colgar la herramienta o el string de perfilaje del cable, la herramienta se acopla a través de adaptadores especiales a la herramienta de perforación propiamente dicha. Obviamente se extrae la parte de perforación, que es el trépano o el motor de fondo, y a través de un adaptador físico, que es como un sub de la cañería de perforación, se hace la adaptación con la cabeza de la herramienta de perfilaje y se va bajando la herramienta de perfilaje con la cañería de perforación. Esto se puede hacer con cañería de perforación o con otro tipo de cañería. Ya vamos a ver en la clasificación qué es lo que se utiliza en cada caso. Entonces tenemos, en el primer caso, con perfilaje con asistencia de cañería de perforación, tenemos un sistema tool pusher en el que se utilizan las barras de perforación directamente
como medio para empujar la herramienta hacia abajo, y en la parte vertical no hay ningún problema, va bajando naturalmente, pero luego, cuando se entra en la curva a 60 grados, y se entra ya en la zona horizontal del pozo, es necesario empujar bastante para que se mueva la herramienta de perfilaje dentro del pozo horizontal. La herramienta de perfilaje, para ser adaptable a este tipo de operación, tiene accesorios que no se utilizan en los pozos convencionales. La punta, digamos, la parte inferior de la herramienta normalmente tiene dispositivos con ruedas a los efectos de que la punta no se clave en las paredes del pozo horizontal, sino que vaya rodando y vaya buscando, digamos, el camino correcto. Además, tiene lo que se llama knuckle joints o uniones rodilla, son como rótulas que permiten que la herramienta se quiebre en un cierto ángulo, obviamente proveyendo comunicación electrónica entre las partes que están siendo, digamos, quebradas físicamente. Y hay uniones flexibles también, que no son tan rígidas, sino que permiten un ángulo un poco más suave y más largo de unión entre cada una de las partes de la herramienta que se va a bajar. A veces estamos hablando de 20, 25 metros de herramienta, que en pozos de radio corto, es decir, que tienen un radio de curvatura muy grande, si se tuvieran que bajar sin este tipo de flexores o de herramientas de flexión, no sería posible porque no entraría la longitud de la herramienta en el ángulo que describe el pozo. Entonces, en base al ángulo de curvatura con el cual se ha perforado el pozo, se diseña la cantidad de uniones flexibles que van a lo largo de la herramienta a los efectos de que sea compatible con esa curvatura y se pueda bajar correctamente. Entonces, decíamos que cuando asistimos con la cañería de perforación a la herramienta, tenemos el sistema Tool Pusher, que utiliza herramientas de perforación, LWD, que ya vamos a ver lo que es, y MWD, que serían, digamos, las tres formas de asistir a la cañería para que pueda bajar en el pozo. Hay diferencias en cuanto al sistema que se utiliza para bajar la herramienta en estos tres casos, y hay diferencias en cuanto a la aplicación de cada uno de estos servicios que son distintos. Esto con herramienta, digamos, con herramienta de perforación. El segundo caso es cuando yo empujo la herramienta con coil tubing. El coil tubing es un caño muy flexible que no tiene uniones y que va montado en un carretel, como si fuera el carretel en el que va montado el cable de perfilaje, pero es, digamos, una cañería de 2 pulgadas, por decir así, para que tengan una idea más o menos. El diámetro de la cañería es menor que el diámetro de la perforación, que el diámetro de la cañería de perforación, y va enroscada en un carretel gigante que se motoriza a los efectos de ir girando e ir introduciendo esa cañería, que es muy flexible, adentro del pozo a través de adaptadores especiales para este fin, y esa cañería se utiliza justamente para empujar la herramienta dentro del pozo. Dependiendo de la compañía con la que vayan a trabajar en pozos horizontales, utilizan Tool Pusher, utilizan cañería de perforación o utilizan coil tubing. Eso es preferencia de cada compañía y elección de cada compañía de perfilaje para la utilización de estas tecnologías. El tercer aspecto son unas tecnologías que se llama LWT, Logging While Tripping. Es una tecnología muy nueva que se está probando en Estados Unidos y en Europa. Yo no he visto que todavía haya llegado al país, pero es bueno que sepan que esto existe, porque muy probablemente lo van a ver dentro de poco por acá.
Entonces, si empezamos con Tool Pusher, como vemos, la herramienta tiene centralizadores, tiene dispositivos que no habíamos visto hasta ahora, a los efectos de que la herramienta, como les decía, no se vaya a clavar en las paredes del pozo, sobre todo en la alta curvatura. Una vez que ya entró la parte horizontal, realmente no reviste mucho problema, basta con empujar un poquito para abajo la cañería y se mueve. Pero las partes más críticas son las partes de alta curvatura, en donde es necesario tener dispositivos como este que está acá, este que les estoy mostrando acá, que es un flex joint, o sea, una unión flexible, tiene como escamas, y con los conductores internos protegidos, digamos, hidráulicamente, para que no se inunde la herramienta. Pero si uno ve este sector de herramientas, es como si fuera una serpiente, da la sensación de que fuera una serpiente gruesa, para que tengan una idea. Y esto permite, digamos, quebrar la herramienta en las zonas en donde hace falta, digamos, acortarla para que pueda pasar por el radio de curvatura definido por el pozo. Entonces, dependiendo de la longitud de la herramienta, como les decía antes, se ponen un flex joint, un knuckle joint como hay acá. Fíjense que acá no hay una unión flexible, sino que es un quiebre directamente de la herramienta, que cumple, digamos, con la misma función de acortar la longitud efectiva de la herramienta. En este caso se muestra un ejemplo, un gráfico de una herramienta introduciéndose en la parte horizontal de un pozo, y se ve cómo la herramienta ha sido seccionada en varias secciones y separadas por uniones flexibles a los efectos de poder bajar. En determinado momento, una vez que digamos, se está por ingresar a la zona de interés, hay, digamos, un adaptador que permite introducir el cable de perfilaje en la boca de pozo por el costado de la cañería de perforación, que vendría un poco más arriba, y ese cable de perfilaje se introduce a través de la cañería de perforación en la boca de pozo, y con digamos, presión hidráulica se manda con una lanza que tiene en la punta un conector eléctrico, y esa lanza se clava en un adaptador dispuesto justo arriba donde termina la herramienta de perfilaje, y entonces se logra la conexión eléctrica entre el equipo de superficie y la herramienta de perfilaje, y a partir de ese momento se empieza a perfilar. O sea, no se empieza a perfilar desde boca de pozo, sino que se empieza a perfilar desde donde comienza la zona de interés. Y ahí es donde realmente se realiza la conexión física y eléctrica entre el equipo de superficie, que es un camión de perfilaje convencional, y la herramienta que ha sido arrastrada hasta la zona de interés por la herramienta de perforación. Y este es un momento crítico, muchas veces en virtud de que estamos trabajando con un fluido que no es agua, sino es lodo, y en virtud de que las características del lodo pueden ser bastante agresivas para una conexión de este tipo, luego de 4 o 5 horas de bajar la herramienta hasta el punto en el cual es necesario conectarse con el equipo de superficie, a veces puede ocurrir que no se conecte bien. Y en ese momento es cuando el ingeniero de perfilaje está al borde de un ataque de nervios, porque tiene que sacar toda la herramienta, toda la string de perforación, revisar por qué no se conectó y volver a bajar. O sea, se pierden 12 horas. Así que es, digamos, una situación, digamos, de altísimo estrés, a pesar de que estas operaciones son muy comunes. Entonces, para resumir un poco lo que hablamos de Tool Pusher, la herramienta de perfilaje se acopla a través de un adaptador al extremo inferior de las barras de perforación. La herramienta de perfilaje se posiciona a través de la cañería de perforación en cierta profundidad para comenzar el perfil. A partir de los 60 grados de desviación no se puede bajar con cable.
La herramienta posee un conector en el adaptador a las barras de perforación para que el cable de perfilaje se conecte desde el interior de la cañería cuando el string está en profundidad para comenzar el perfil. La conexión del cable de perfilaje a la herramienta se realiza a través de un dispositivo side entry que permite que el cable se disponga dentro de las barras de perforación desde el side entry hasta el adaptador de la herramienta y por fuera de las barras desde el side entry hasta el equipo de superficie. La herramienta de perfilaje requiere de un medidor de tensión y de compresión en la cabeza de la sonda y uniones flexibles cada determinados metros de herramienta en función de la severidad de la curvatura del pozo. ¿Por qué necesito un medidor de tensión y compresión en la cabeza de la sonda? ¿Qué les parece? La herramienta de perfilaje es una herramienta muy delicada con respecto a lo que sería una cañería de perforación. Por la cantidad de sensores y la cantidad de electrónica que tiene adentro y el tipo de construcción que tiene, son instrumentos bastante delicados. Entonces yo no le puedo poner 50 toneladas arriba de peso porque obviamente no lo resistiría de ninguna manera. Entonces si yo intercalo un medidor de compresión entre lo que es la herramienta de perfilaje propiamente dicha y la cañería de perforación, a medida que voy bajando, puedo ir midiendo cuánto peso le estoy poniendo a la herramienta en la parte superior, y con eso puedo maniobrar de tal modo de no aplastar ni romper la herramienta. Por eso es necesario este dispositivo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, bastante bien. Ok. El segundo aspecto que veíamos en la clasificación era logging while drilling, que significa perfilaje mientras se perfora. En este sistema se requiere la asistencia de la cañería para mover la herramienta, no requiere el cable de perfilaje, en el caso de Tool Pusher sí necesitamos el cable de perfilaje para mandar la información hacia arriba. La data adquirida se almacena en memoria dentro de la herramienta, o sea, tiene un banco de memoria que permite continuamente estar guardando la información que se obtiene en el perfilaje. Toda la herramienta se alimenta a partir de bancos de baterías con autonomía de entre 24 y 48 horas. Es decir, ya no tengo que maniobrar con el cable, conectarme cuando está en posición para empezar a perfilar. Me olvido del cable, me olvido del equipo de superficie. Lo único que hago es bajar la herramienta con el string de perforación. La herramienta se ocupa de muestrear durante un intervalo de tiempo que se considere necesario. Tiene baterías para aguantar todo el tiempo, digamos, sensando y funcionando, y la información que va obteniendo la guarda en memoria. Entonces yo termino de bajar con la herramienta, la saco y me conecto arriba con un sistema de adquisición de datos, recupero la información y la proceso. Eso es logging while drilling. El otro sistema es measure while drilling. Es un concepto bastante parecido. También requiere asistencia de cañería para mover la herramienta, no requiere cable de perfilaje, pero la data adquirida se transmite instantáneamente a través de pulsos de presión a través del lodo. Es decir, yo tengo en la herramienta, en vez de tener un banco de memoria para almacenar toda la información, tengo un transductor que me transforma la data digital que yo tendría que estar transmitiendo hacia arriba en un cable de perfilaje en pulsos de presión. Entonces yo en boca de pozo me sumerjo un sensor que es un receptor de pulsos de presión y puedo, digamos, procesar o adquirir la información a través de las fluctuaciones en la presión, en las ondas de presión que me llegan hasta superficie. Al igual que en el caso de LWD, toda la herramienta se alimenta a partir de bancos de memoria. Así que no tengo que suministrarle energía externa a la herramienta. La segunda clasificación que vimos era el perfilaje con asistencia de coil tubing. O sea, lo que vimos anteriormente, se baja
la herramienta con herramienta de perforación, que es una herramienta bastante pesada. En este segundo caso, el perfilaje, la asistencia al perfilaje se hace con coil tubing, que ya les expliqué, que es una cañería bastante más liviana y muy flexible, que va montada en un camión. Ustedes ven que tiene un carretel tremendo, en el que van 1500, 2000 o 3000 metros de cañería enroscada, y esa cañería, como si fuera un cable, se introduce a través de dispositivos especialmente diseñados para permitir la flexión de la cañería, y se introducen adentro del pozo. En el caso, digamos, respecto de cómo se transmite la información, sería igual que Toolpusher, pero en vez de, digamos, bajar la cañería, la herramienta con cañería pesada, la bajo con cañería liviana y flexible. O sea, el sistema es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el sistema de transporte. Ahora, con respecto a las nuevas tecnologías, existe una alternativa nueva, bastante novedosa, que se llama logging while tripping, sería perfilar mientras tropiezo. Y en este caso la herramienta no es empujada por un elemento físico, sino que se suelta, digamos, la herramienta en la boca del pozo y se empuja a través de presión hidráulica, es decir, se bombea presión, el lodo a presión, y la herramienta con esa misma presión, con ese chorro de lodo que va por directa por dentro de la cañería, se lleva hasta el fondo de la cañería. Requiere asistencia de cañería para mover la herramienta al subir perfilando, porque una vez que la herramienta llega al fondo de la cañería, frena en el fondo de la cañería y queda posicionada para empezar a perfilar. Entonces lo único que tiene que hacer el equipo de perforación es ir sacando a velocidad de perfilaje toda la cañería, porque ya tenemos la sonda incorporada en la última parte de la cañería de perforación. El único detalle importante es que la cañería de perforación en el fondo no es una cañería de perforación convencional, a los efectos de que puedan medirse, se pueda transmitir energía electromagnética a través de ese subfinal de cañería de perforación para poder medir la resistividad. Porque si fuera una cañería de perforación convencional y yo tengo una inducción en el fondo de la herramienta, no pasaría más allá de la cañería. Entonces, la cañería de perforación es un poquito especial a los efectos de que se puedan correr estos servicios. Entonces, se requiere asistencia de cañería para mover la herramienta al subir perfilando. No requiere el cable de perfilaje, y la data adquirida se guarda en memoria. Toda la herramienta se alimenta a partir de banco de batería. O sea que es una combinación de las tecnologías anteriores, pero es bastante novedosa, porque no se requieren pulsos de presión, y no se requieren cable, y no se requiere que la herramienta sea empujada por ningún dispositivo de perforación ni coil tubing, lo que hace que la herramienta esté más protegida, digámoslo así, en el trayecto desde la boca de pozo hasta el fondo del pozo. Está más protegida porque va por adentro de la cañería de perforación y no hay fricción con las paredes del pozo, no hay aprisionamientos y no hay, digamos, demasiado riesgo. Esto sería básicamente el panorama actual, el estado del arte en lo que se refiere a perfilaje de pozos horizontales, y los videos se los voy a pasar mañana. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? Ok, profe. Sí, todo bien. ¿Se entiende todo? Sí. Todo ok. Sí, profe. Buenísimo. ¿Cómo andan para que les plantee el trabajo práctico?
¿Están muy cansados? Mañana lo vemos mejor, profe. Claro, si hace falta nos quedamos hasta las 6:30. Bueno, bárbaro. Sánchez se queda hasta las 6:30, profe. Joaquín Rodríguez se presentó, todavía no. Sí, profe, estoy acá. Entré tarde porque... Excelente. Bueno, curso. Buenísimo. Ok. Gracias. ¿Estamos completos? 24 alumnos. Bien. No sé si tienen dudas respecto de del material que les hemos compartido hoy. ¿Quieren que repasemos algo que tengan duda de los temas que van para el parcial? O si les quedó algún tema con alguna duda anterior. ¿Mañana rinden? Bueno, en ese caso, ¿qué te parece, Gustavo, si lo dejamos acá y los Sí, liberamos? dejamos acá que los muchachos descansen un poco y Perfecto. mañana seguimos. Mañana doy una repasada general de límite hasta acá y listo. Ya tenemos que hacer el trabajo claro. Ok. Bárbaro. Gracias. Chao, profe. Que estén muy bien. Chao, profe.